Bienvenido una vez más a este programa, que es una alegría para nosotros que puedas compartir con nosotros esta transmisión. Y aquí estamos junto con la iglesia y queremos darte un fuerte aplauso en esta tarde. Siempre nos pone contentos saber que estás ahí del otro lado escuchando esta palabra. Y estamos en un tiempo especial, sí, todos sabemos que es un tiempo especial porque estamos celebrando Pascua, sí, estamos recordando lo que el Señor Jesús hizo un día en la cruz del Calvario. Para comenzar un poquito con esta palabra, yo estaba pensando, ¿no? Y hablábamos un poco con mi esposo cuando escribíamos esta palabra, y algo que nos llama atención, ¿no? Que no es solamente, bueno, lo que todos sabemos, que Cristo vino, que murió en la cruz, ¿sí? Pero hubo un momento determinado, ¿no? Donde los discípulos pudieron disfrutar de Jesús, ¿sí? Pudieron estar a la par, pudieron escucharlo, pudieron aprender de él, porque lo tenían ahí, en vivo e indirecto, ¿sí? Lo tenían ahí en carne y hueso, lo tenían ahí a su maestro. Pero la palabra dice que después él tuvo que morir en la cruz, ¿sí? Llegó eso, el cumplimiento de la palabra, y hubo un tiempo, fueron ahí 2 días, ¿sí?, que Jesús no estuvo con ellos. Y algo pasó, ¿sí? Dice la palabra de Dios que, como vemos varias historias, los discípulos se comenzaron como a dispersar. Es como que uno estaba por un lado, otro estaba por otro. Y hay una historia así que yo quiero compartirte en esta tarde. Me gustaría leer para que entendamos un poquito más hacia dónde el Señor nos lleva a través de esta palabra. Y algo que comenzó a pasar, ¿no?, en algunos es que las emociones empezaron a aflorar, ¿sí? Algunas cosas que hasta la muerte de Jesús tal vez no esperaban, no sabían cómo manejar la situación, ¿sí? Y hay una historia que es en la que en un momento Jesús, una vez que resucita, comienza a aparecer, ¿sí? Comienza a aparecerse a algunos de sus discípulos, ¿sí? Y estos encuentros y esta aparición, esta manifestación a algunos discípulos ocasionó transformación y algunas cosas bastante interesantes en esas personas que lo pudieron ver después de resucitado. Hay una historia particular que se encuentra en Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, y te lo quiero leer, así que yo te pido que ahí me tengas paciencia. Vamos a leer este pasaje. Dice: de camino a Emaús. Y dice la palabra de Dios: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo, escuchen lo que pasa, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados, dice la palabra de Dios. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí Jesús se hacía como el otro, ¿viste? Como diciendo: ¿qué es lo que ha pasado? La verdad que no sé de qué están hablando. Dice: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, dice, de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron, dice, para ser condenado a muerte, y crucificaron. Pero nosotros, dice, abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron, dice, que se les había aparecido un ángel que les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal cual como habían dicho las mujeres, pero a él, dice, no lo vieron. Qué torpes son ustedes, le dice Jesús, ¿no? Y tardos de corazón para creer todo lo que le han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Pero ellos le insistieron:
quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró a quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y se los dio. Entonces dice que se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón, sí, mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante, dice, se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando éste partió el pan. Es impresionante esta historia. Cada vez que yo la leo y que en estas fiestas especiales la recuerdo, yo digo, qué impactante no lo que pasó. ¿Qué significó la muerte de Cristo? Y yo si te pregunto en esta tarde, ahí a los que están ahí conectados, a los que estamos aquí en esta reunión, ¿qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa para tu vida? ¿Qué significó la muerte de Cristo, que Cristo haya muerto en esa cruz y haya resucitado hoy en día? ¿Qué significa para vos si yo te lo pregunto? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer vos y yo que provoque que podamos acercarnos a Cristo y tener nuevas experiencias donde Cristo se nos revele? ¿Qué cosas podemos provocar vos y yo para que Cristo se manifieste de una nueva manera, de una nueva experiencia? En este tiempo de resurrección, en este tiempo de Pascua, ¿qué cosas podemos hacer nosotros que movilicen el corazón de Dios para que Él se nos revele de una nueva manera? Es un tiempo especial, como decía, de Pascua. ¿Y sabes qué? Que la resurrección y la muerte de Cristo no caduca, ¿sí? No tiene fecha de vencimiento. No estamos haciendo esto por recordarlo una vez más, sino que lo mismo que pasó ahí en ese camino de Emaús, lo mismo que pasó en Jerusalén, sigue pasando hoy en día. Cristo se sigue manifestando, Cristo se sigue revelando y hay un poder en la resurrección que aún permanece activo y vivo para vos y para mí. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Bien. Quiero contarte, quiero a través de esta historia queremos extraer algunos consejos, algunas enseñanzas que queremos que sean de bendición para tu vida como ha sido para nosotros. Hay algo que nosotros tal vez podemos hacer, como decíamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas nosotros podemos decir, ¿no? O mover para que Dios se manifieste, para poder vivir, ¿no? En este poder de la resurrección, como decimos en el título. Dice que el primer punto que nosotros queremos compartir en esta tarde es que nunca abandones el lugar que Dios te dio. Decí conmigo, yo fuerte, yo no retrocedo. Yo estoy donde tengo que estar. Amén. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios, como acabamos de leer en la historia? Que Cleofás dice y el otro discípulo se habían ido. No estaban en Jerusalén. Dice que la mayoría de los discípulos estaban en Jerusalén, algunos con miedo, escondidos ahí porque no sabían si los iban a perseguir, qué iba a pasar con ellos, si iban a correr el mismo destino que lo que le había pasado a Jesús. Pero estos dos, dice que agarraron sus bolsitos y ¿qué hicieron? Se fueron, ¿sí? Iban caminando, dice, hacia otro lugar, hacia otra ciudad. Pero no contaban que en el camino iba a aparecer Jesús. Pero vos fíjate que yo me detengo en esto. Muchas veces en nuestras vidas hay situaciones, circunstancias que a veces nos hacen retroceder, que a veces nos sacan del lugar donde tenemos que estar, ¿sí? Hay cosas que vos decís, pero yo con esto no puedo, esto no va a cambiar, esto no puede ser, que llevo años con esto y creo que esto no hay forma de que cambie, no hay forma de que sea transformado todo esto. Entonces entra la duda y entran las emociones, como decíamos, entran en juego las emociones que creemos que así a estos discípulos les pasó. Les jugaron unas malas pasadas las emociones. Seguramente ustedes fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Dice que iban tristes, cabizbajos, ¿sí? Como derrotados. ¿Sí? Ellos estaban, si bien habían estado con Jesús, habían estado ahí, habían escuchado su palabra en vivo y en directo, en este momento, en este instante, mientras iban caminando, ellos estaban tristes,
dice que estaban cabizbajo, dice la palabra de Dios, porque había ahí una situación en la cual ellos habían perdido un poco la esperanza. Hay veces en nuestra vida que muchas veces sin querer, porque no es que lo hacemos a propósito, no es que juzgamos esto, pero muchas veces somos humanos y ante alguna circunstancia no nos damos cuenta, pero retrocedemos. Muchas veces les pasa a algunos, nos toca como pastores, como líderes, seguramente los que están escuchando, ver personas que retroceden, que vuelven atrás, que se olvidan de lo que pasó, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que se olvidan de esa pasión y ese amor que tenían en un momento con Cristo, pero es tan grande tal vez el dolor, la tristeza, lo que agobia o la opresión que terminan alejándose y enfriándose. Por eso en esta tarde declaramos esto, que no volvemos atrás, sino que somos de los que avanzamos y de los que estamos en el lugar correcto. Amén. Amén. El segundo punto que te quiero compartir dice, cree en tu corazón. No dejes que la realidad te robe la fe y el gozo. Los discípulos podrían haber tenido otra actitud. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta? Haberse quedado, aunque estaban tristes, pero haberse quedado, expectante, esperando, a ver qué va a pasar. ¿Irá a pasar lo que dijo Cristo? Fíjense que cuando se encuentran con Jesús, ahí nomás Jesús como que le hizo ahí una bromita a Jesús, ¿sí? Se hizo como el desentendido, como haciendo, bueno, vamos a ver qué le pasa a estos muchachos, vamos a ver qué están pensando, qué están sintiendo. Entonces se les acerca así como alguien amigo que comienza a caminar con ellos, comienza a preguntarles, a ver, para ver realmente, indagar cómo estaban ellos en su corazón. Se dio cuenta que estaban tristes, ¿no? Pero estaban ahí todo hablando en pasado. Ellos hablaban, dijo esto, pasó esto, decían, creíamos que era el Cristo, el que iba a traernos, ¿sí?, la salvación, la redención a Israel. O sea, ellos todo hablando en pasado. Se habían quedado estancados en ese instante. No tenían la visión para poder proyectarse a futuro, para ver algo positivo en lo que venía por delante, ¿sí? Ellos estaban totalmente desanimados. Y hay una palabrita así que yo te quiero hablar de la resignación. ¿Qué pasa cuando resignamos cosas? ¿Qué pasa cuando nos conformamos con las situaciones? ¿Sí? Anoche justamente estábamos en un tabernáculo precioso aquí en este lugar y la pastora Ivana comienza a recibir algo que tenía mucho que ver, la escuchábamos anoche con mi esposo y decíamos, tiene que ver con la palabra, ¿no? Esto de conformarse, de a veces que uno se resigna, que uno dice, bueno, es lo que me tocó, no puedo hacer nada, esta es la realidad y te estancás ahí y no te proyectás. No podés ver una salida, no podés ver que hay bendiciones para vos, que hay cosas que mucho más allá de las cuales vos no podés entender y sobre todas las cosas no te permite ver los milagros. Cristo estaba ahí al lado de estos discípulos. Cristo ya había resucitado, estaba ahí, resucitado, vivo. Era un milagro viviente y ellos no lo podían ver. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pasa así? Estamos rodeados de milagros, estamos rodeados de bendiciones donde Cristo se está manifestando y no lo podemos ver. Porque tenemos, ¿qué? Los ojos velados. Porque esas vendas espirituales, como tenían estos discípulos, no les permitía ver que Cristo estaba ahí con ellos, que su Maestro tan amado estaba ahí con ellos, ¿sí? Fíjate lo que dice Apocalipsis 1, 17, 18. Dice, al verlo, está hablando aquí, ¿no? En Apocalipsis, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y del infierno. Poderosa palabra que declara mismo Jesús. Él está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo ya vencí
en la cruz del Calvario. Yo ya vencí toda circunstancia adversa, yo ya vencí tu enfermedad, yo ya vencí, no sé, todo lo que la situación que tal vez en este momento vos decís, no, esto no puedo ver un milagro en esta realidad. Bueno, eso ya Dios lo venció, porque aquí mismo lo está diciendo, Cristo tiene esa autoridad. En Jesús está asegurada la victoria. Y esto capaz que vos decís que trillado, lo hemos escuchado un montón de veces. Tenemos la victoria, somos victoriosos. ¿Cuántas veces estamos acá y cantamos y decimos somos victoriosos, pero capaz que por dentro ni vos mismo te la estás creyendo? Capaz que ni vos mismo sentís que eso sea una realidad en tu vida, de que hay victoria, de que hay cosas que realmente están habilitadas, ¿sí? Bendiciones para vos. Entonces, a mí me llama mucho la atención que la palabra da muchos detalles sobre esta conversación que se da entre los discípulos y Jesús, ¿sí? En este camino que van a Emaús. Dice que ellos mismos van diciendo y contando que Jesús incluso también ya había resucitado. Ellos habían escuchado la noticia, ellos ya se habían enterado de que las mujeres habían ido, que habían ido a la tumba y ¿qué había pasado? No habían encontrado a Jesús. Ellos ya tenían la noticia y aún así no lo podían creer. Habían escuchado del mismo Jesús que iba a resucitar y aún así no lo podían creer, ¿sí? Pero dice el Señor en esta noche que realmente cuando nosotros creemos en Él, hay vendas y cosas que se caen de nuestros ojos. Hay bendiciones y cosas que se activan, ¿sí? Yo no sé cómo has llegado en esta tarde, yo no sé cómo estás vos ahí del otro lado, pero sí sé que Dios puede transformar tu realidad. Sí sé que hay milagros aún activos para cada uno de nosotros. Sí sé de que el mismo Cristo que resucitó en aquella vez y se presentó en distintos lugares, es el mismo Cristo que está aquí en esta hora y en este lugar, ¿sí? Hay que creer, sí, sobre todas las cosas, que nada robe tu fe, que nada robe ese gozo de reconocer ese poder que hay en la resurrección de Cristo. No estamos recordando un hecho más, no estamos recordando algo que pasó en algún momento de la historia, sino que estamos recordando algo que cambió la historia de la humanidad, algo que marcó un antes y un después para vos y para mí. Por último, quiero compartirte el punto número 3, ¿sí? Dice, ¿qué cosas más podemos hacer, vos y yo, para activar esto? Para que el poder de la resurrección sea real en nuestra vida. Y yo voy a pedir, si puede alguno de los chicos de adoración ir pasando. En este punto dice, entrar en el pacto nos reposiciona. Esta es una verdad escondida también en esta gran historia. Dice la palabra de Dios que sus vendas se cayeron en el momento que Jesús parte el pan. Cuando Él se sienta, comparte con ellos, dice que ahí se caen sus vendas y de pronto se dan cuenta, es Jesús, pero Jesús se va, ya no está. Pero en ese instante fue cuando ellos entendieron. ¿Sabés que hay muchas veces que Dios va a buscar esos encuentros profundos con vos? Dios va a llamarte a tener esos tiempos de intimidad, porque se quiere revelar, porque quiere que vos lo conozcas, porque quiere tener esa intimidad, ¿sí?, nueva contigo. Y está en nosotros el acceder. ¿Sabés qué? Es impresionante esto que pasa, ¿no? Que dice la palabra de Dios que Jesús, a mí me encanta esto, no sé si a ustedes les llama la atención esto, que Jesús como que hasta medio gracioso, me lo imagino yo. Hay una serie por ahí, si ustedes la han visto, que representa a Jesús tan cercano, me gusta mucho, porque yo me lo imagino así. Me imagino un Jesús con esa picardía sana, con ese hambre, con ese amor de acercarse a uno, de abrazar, de compartir con nosotros. Me imagino un Jesús que nos abraza, que nos entiende, que no nos juzga. Me imagino un Jesús que está siempre ahí, ¿sí?, buscando estos encuentros, porque quiere intimidad con nosotros, porque quiere que vuelva a ver en nosotros
un fuego de parte de Dios. Es increíble. Y otra cosa que me llama la atención, que una vez que dice que se caen sus vendas, uno le dice al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando él hablaba de la palabra de Dios? Y uno puede decir, qué loco, ¿no? O sea, aún sintiendo eso, no se daban cuenta que era Jesús. Hay muchas veces que aún nosotros estando mal, que aún nosotros estando tal vez en el lugar que no tenemos que estar, que aún a veces nosotros habiendo vuelto a donde no teníamos que volver, que hay muchas veces en situaciones de tal vez nosotros hemos perdido la fe o la esperanza, aún en esos momentos nuestro corazón siempre va a arder por la presencia de Dios. Nuestro corazón siempre va a arder por Dios. Es así, fuimos creados así. Siempre hay una necesidad en nosotros de acercarnos, de estar junto con Jesús. Y estos encuentros son los que te llevan a otro nivel. Estos encuentros son los que te posicionan en el lugar que tenés que estar. ¿Sí? Entrar en pacto con Dios, porque eso es lo que hacía Jesús. Cuando parte el pan, te está diciendo: vení, pactá conmigo, seamos uno. Yo quiero estar con vos, quiero hacer todo nuevo, quiero transformar. Era un tiempo de luto para los discípulos. Y en este día capaz que muchos recordamos y decimos: bueno, hoy es un día de luto. Pero en realidad nosotros recordamos que es un día donde se obtuvo la victoria, que es un día donde Cristo venció la muerte, que es un día donde Él se entregó para que vos y yo seamos salvos. Yo no sé qué cosas te pueden limitar el pensar y aceptar este gran amor, el creer que realmente Cristo también pensó en vos, en creer que esto que hizo Cristo con estos discípulos de partir el pan y compartir con ellos y de estar con ellos, porque Él podría haber no lo hecho. Él podría haber ido directamente a estar en Jerusalén, seguirse tal vez apareciendo a otros discípulos, pero sin embargo vio 2 discípulos que estaban por un camino, solos, tristes, aún convencidos de que Él no estaba ya más con ellos. Muchas veces pasa así. Hay situaciones en las cuales vos vas a sentir que tal vez Jesús no te está viendo, pero sí lo hace. Él sale a tu encuentro, va donde estás y te vuelve a traer donde tenés que estar. La palabra de Dios dice que una vez que ellos comparten el pan, sus vendas se caen. ¿Y qué dice que hicieron? Volvieron a Jerusalén, a donde estaban los otros discípulos, a donde tenían que estar desde el principio. Ahí volvieron al lugar correcto, donde tienen que estar haciendo lo que tienen que hacer, donde Jesús los quería. Por eso se apareció. Hubiera podido dejarlos que siguieran su camino, pero Jesús se manifestó y se reveló. El pacto que Jesús hace los hace volver al lugar correcto. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué áreas de tu vida parecen que están muertas? ¿Qué áreas de tu vida vos decís: yo necesito este poder de la resurrección? Yo necesito que Cristo venga y se manifieste en mi vida y quite toda venda, y así que como hizo este pacto, vuelva a ser un pacto conmigo. ¿Qué estás necesitando que Jesús se manifieste en este tiempo? ¿En dónde estás necesitando que Cristo traiga vida una vez más? ¿Dónde estás necesitando que el poder de la resurrección se manifieste? Porque eso es lo que estamos proclamando en este fin de semana, que no hay poder en la resurrección, que hay algo que Cristo hizo que cambió todo y que no te tiene que tener cabizbajo, que no te tiene que tener derrotado, que no te tiene que tener triste, sino que ahí el Espíritu Santo está ahí para respaldarte y para darte la victoria, recordarte que Jesús ya lo hizo. Así que yo no sé cómo estás en este tiempo. Yo no sé si estás contento, alegre, recordando la victoria del Señor, o si en este tiempo estás diciendo: yo quiero volver a sentir que Cristo está conmigo. Yo quiero experimentar
en mi realidad esta resurrección. Yo quiero experimentar este poder en la vida. Así que ahí donde estás, yo te invito a que te puedas poner en pie. Y primeramente, yo quiero orar y bendecir a los que están en conexión. Que ahí donde estás, vos puedas tener esta convicción. Que Cristo vive, que hay poder en la resurrección. Y que en este tiempo es un tiempo donde aún Jesús te está llamando y quiere tener un encuentro y un tiempo de intimidad con vos. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, bendecimos a todos los que están en conexión, Señor. Que sea un tiempo, Señor, donde el poder de la resurrección, Señor, se manifieste, Señor, en los hogares, Señor. Que hayan milagros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que, Padre, donde había muerte, Señor, donde no creíamos, Señor, que había esperanza, Señor, Padre, ahora se ha derramado, Señor, tu poder, Señor, en los hogares, Señor. Cambia realidades, transforma, Señor. Trae sanidad en el nombre de Jesús, donde hay enfermedad, Señor. Restauración en los hogares, en los matrimonios, Señor. Aún, Señor, donde hay tal vez droga, vicio, Señor, que el enemigo tomó autoridad, Señor. En esta hora proclamamos el poder de la resurrección, Señor. Que Cristo tomó, Señor, las llaves, Señor. Que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, Señor, sobre la vida y sobre la muerte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Bendices a los que están, Señor, en sus hogares. A través de esta conexión, Señor, Padre, haya un nuevo pacto contigo. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahí donde estás, te despedimos y te decimos que el Señor te bendiga.